Ya. Chicos, buenas noches. Esta sesión va a tratarse de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Lo principal que quizá o lo que debemos rescatar en esta sesión va a ser la semiología porque eh, al ser un problema endocrinológico muy frecuente, más que nada el hipotiroidismo, debemos recordar cómo es la forma en la que viene mi paciente y cuáles son como que las pepitas o las cosas o mi paciente robot, que creo a veces le llaman. O sea, cómo va a venir mi paciente y cómo yo lo puedo diagnosticar clínicamente. Acá, paréntesis, clínicamente podemos sospechar de este diagnóstico, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos clínicamente se da el diagnóstico. Pero ¿cuáles son las pruebas que son confirmatorias? Vamos a ver ahí el perfil tiroideo que va a entrar a tallar, que quizá ya lo van a ver en el laboratorio, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que el perfil tiroideo como que te da el diagnóstico confirmatorio, certero, que te diga que sí. Es como que un documento legal que, aparte de la historia clínica, ¿no? De lo que tú puedas ver. Ya, entonces acá nos vamos a centrar específicamente en los signos, síntomas que ustedes van a tener que tener en cuenta. Antes de ello, y en cada sesión siempre vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología. Acá me gusta siempre que recuerden o que hablen de una escalera. Imagínense una escalera como tal. Esta escalera va a ir de bajada, ¿ya? Perdón. Y tiene tres escalones. Entonces, el primer escalón va a ser relación al hipotálamo, ¿ya? Y el segundo escalón va a estar en relación al hipófisis. Y así. Y el tercero va a estar en relación a la tiroides. Recuerden que el eje hipotálamo hipoficiario y de la glándula, o bueno, el eje como tal, nos ayuda a determinar qué funciones o qué cosa está mal. Porque si se van a dar cuenta, ahorita vamos a ver semiológicamente las características clínicas, pero a veces en laboratorio vemos los valores de TSH que quizás están elevados, están bajos, y las T4 y T3 no sé, están en el rango normal o en el límite inferior o en el límite superior. Entonces, esta escalera como que les ayuda a diferenciar cuáles son las causas, están en el mismo hipotálamo, en la hipófisis o es primario. ¿Y qué quiere decir primario? Cuando ataca específicamente a la tiroides. ¿Por qué? Porque las causas que son primarias son en relación a las cosas o enfermedades, patologías que atacan a la tiroides específicamente. Y hoy quizá vamos a hablar más de eso, ¿no? Porque es lo que nos interesa. Pero siempre recuerden que es hipotálamo, hipófisis y tiroides. Cada uno de ellos va a llevar una hormona que la va a secretar para que el siguiente siga generando otro tipo de hormona que va a estimular. Y lo que más nos va a importar para hablar de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo va a ser la tiroides, porque la glándula tiroidea va a ser la encargada de elevar, o sea, imagínense que toma mucho, o sea, da o produce muchas hormonas. Al producir muchas hormonas, la tiroide, específicamente la T3 y T4, vamos a hablar que es un problema hipertiroideo. O sea, ¿por qué? Porque hay o sea, muchas hormonas tiroideas que está segregando mi tiroides. Pero de lo contrario, si mi paciente tiene una baja en la T3, en la T4, yo voy a hablar de un hipotiroidismo porque las hormonas tiroideas están bajas. Eso para que como que tengan claro la principal diferencia de un hipotiroidismo y un hipertiroidismo y nunca más se confundan. Si las hormonas tiroideas, la T3 y T4, están bajas, hablamos de un hipo, pero si están altas, la T3 o la T4, vamos a hablar de un hiper, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Recuerden que acá es como una escalera. Si hablábamos subclínico, terciario o secundario o primario, hablábamos en relación a la tiroides, por ejemplo, primario. Causas primarias, ¿por qué? Porque son de la misma glándula, están afectando ahí, ¿ok? Y nunca olviden, T3 es igual a tironina y la T4 es la tiroxina. Ya, recuerden, este eje es más que nada fisio y principal, que recuerden las hormonas que se segregan y cuál es el mecanismo que pasa del hipotálamo a través de la hormona TRH y de la hipófisis, la TSH, la que genera la estimulación para que la tiroides genere las hormonas que nos importan y las que medimos cuando hablamos de una enfermedad tiroidea, ¿no?
Entonces, eso. Recuerden que el hipotálamo va a pasar a través del sistema nervioso y hormonas específicamente. Va a tener dos partes importantes. Una parte anterior que se denomina la adenohipófisis y otra parte posterior que significa que vamos a denominarlo neurohipófisis, ¿no? Si recuerdan, ¿por qué? Porque está al costado de la del cerebro, por así decirlo. Algo así. Entonces, la adenohipófisis hace relación a la parte anterior y es la que principalmente nos va a segregar hormonas que nos interesan. Por ejemplo, la tirotropina. Esta tirotropina va a generar que la hormona tiroides va a estimular a la hormona tiroidea, a la glándula tiroidea y va a generar estas hormonas que son muy importantes para el regulamiento metabólico que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, acá les dejé como que todas las cosas que va a segregar la adenohipófisis, recuerden que es la parte anterior, y lo que nos vamos a centrar más acá es la tirotropina, la tiroides. Por otro lado, en esta imagen quería centrarme específicamente de la ubicación de la tiroides, porque semiológicamente nosotros quizá la principal cosa que les van a decir que deben aprender es la ubicación de este y cómo tú lo puedes ¿cómo tú me puedes dar características semiológicas de un bocio multinodular o de un crecimiento anómalo de la tiroides o al menos dónde está ubicada la tiroides? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta o tener en referencia en cuanto a los varones la manzana de Adán abajito. Pero ¿qué pasa en las mujeres? Más o menos debes recordar un poco de anatomía y ver la laringe. Después de la laringe, entre la tráquea vamos a encontrar a la glándula tiroidea y hay diferentes maniobras que ya quizá les van a enseñar para poder analizar específicamente el tamaño. Uno es así con mi paciente adelante y yo atrás para poder analizar la contextura, si existe un nódulo, qué consistencia está este nódulo, si es duro, si es pétreo, si es blando, eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la ubicación de la tiroides. Siempre cuando el paciente esté en hiperextensión, más o menos lo pueden encontrar en esta parte, ¿no? Y más fácil, si no es un varón, debajo de la manzana de Adán, más sencillo es encontrarlo, ¿ya? Estas son algunas, las células que especifica de las tiroides, cuáles son las células de los endoteliales y todo ello. Lo que me va a importar más, como les dije, es la hormona, la secreción de la hormona que ustedes deben recordar porque ustedes ya lo saben, solamente la T3 o la T4 y que esta está segregada por la tiroides, ¿no? ¿Por qué? Por la tirotropina, ¿ya? Eso, acá les puse como unas funciones por si acaso si les preguntan. Y ahora vamos a entrar a detallar específicamente al problema a la patología que hablábamos del hipertiroidismo. ¿Ya? El hipertiroidismo viene a ser un exceso de hormonas tiroideas, pero acá hay algo muy importante que me gustaría que lo resalten. Cuando hablamos de un hipertiroidismo, hablábamos de que hay un aumento, ¿no? ¿De qué? De las hormonas tiroideas. ¿De quiénes? T3, T4, libres, porque eso es lo que se mide en realidad, ¿no? Y es que me da el diagnóstico, ¿ya? Entonces, el exceso de hormonas tiroideas desde la tiroides. Si pueden, resalten solo desde, porque en muchos casos clínicamente en- se confunde mucho hipertiroidismo con tirotoxicosis. Y recuerden que el hipertiroidismo con la tirotoxicosis son cosas súper diferentes. Bueno, no súper diferentes, pero son diferentes, ¿ya? El hipertiroidismo, como en su mismo, y ahí les puse para que no se olviden, viene a estar parte desde la tiroides, o sea, un problema tiroideo primario que hace que mi tiroides esté generando hormonas de más. Entonces, por el otro lado, la tirotoxicosis, que lo puse en este caso de azul, que ahorita les estoy señalando, tirotoxicosis es un exceso de hormonas tiroideas. La palabra clave que quizá les va a ayudar a diferenciar entre uno y otro va a ser que va a ser independientemente de su origen. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? La tirotoxicosis va a ser independientemente de su origen, o sea, es un exceso de hormona tiroidea, pero no específicamente de que sea de la tiroides, puede ser subclínico o puede ser terciario, puede ser de la hipófisis o del hipotálamo que esté generando ese problema.
Entonces, a eso es lo que más o menos se podría referir. O un problema patológico que está haciendo que las hormonas se desregulen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo voy a ver a mi paciente o cómo normalmente va a ser mi paciente? Va a ser una mujer, porque en la mayoría de los casos es mujer, es 4-1 creo. Entonces, más o menos de una edad reproductiva, activamente reproductiva, entre comillas, de 20 a 50, 20 a 40 años, 50 años, lo ponen en la teoría. Y el hipertiroidismo el tipo más frecuente va a ser un subclínico, ¿ya? Que el subclínico hace referencia a un secundario, ¿no? Pero bueno, ya, algunas causas de un hipertiroidismo va a estar en relación a una división muy importante, según la captación o no de radioyodo, porque recuerden que la causa principal o la etiología más frecuente de un hipertiroidismo va a ser una enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que es lo que siempre preguntan y eso no lo tienen que olvidar. Eh, Esto está dentro de la etiología de una captación alta de radioyodo. Ya, entonces, ¿qué otra enfermedad o qué otra etiología o causa el hipertiroidismo? En este caso sería la hashitoxicosis, un bocio multinodular tóxico, un adenoma tóxico, pero por el contrario, si existe una baja captación de radioyodo, podríamos hablar de un exceso de yodo, específicamente de un fármaco muy importante que es la miodarona, para que lo tengan ahí en cuenta. La tiroiditis silente, es decir, que no, a mi paciente no le encuentro nada, o sea, no tiene síntomas, no tiene bocio, pero laboratorialmente la encontramos si está un poquito alterado. Entonces, la tiroiditis subaguda de Kervain también es importante que recuerden que es con una captación baja de radioyodo. La radiotiroiditis de igual manera, recuerden que clínicamente va a ser quizá la forma más frecuente de que nosotros sospechemos de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos mi paciente va a venir con una clínica muy florida, ¿no? Por ejemplo, va a estar cansado, va a tener astenia, va a mencionar que en los últimos meses quizá perdió de peso y no ha hecho dieta, un nerviosismo, palpitaciones, insomnio, que quizás son cosas que ustedes deben preguntarle a su paciente en la historia clínica, ¿no? Mala tolerancia al calor, es decir, suda mucho, ¿ya? Eh, Acá les puse como una imagen de cómo mi paciente puede venir. Esto es lo que se están viendo acá del crecimiento de los ojos. No sé si habrán visto a personas en la calle así. Bueno, eso se llaman exoftalmos. Exoftalmos quiere decir que sus ojos están protruyéndose para afuera, ¿ya? Y enoftalmos quiere decir para adentro. Y eso es causa de una fractura, cosas. Mm. Entonces, un hipertiroidismo va a ser exoftalmos para afuera. Lo está botando, exoftalmos, ¿ya? Y el típico bocio que podría tener o no mi paciente, por ejemplo, cuando tiene un bocio multinodular tóxico, que sean como paperas, creo que la conocen así a veces en algunos lugares, como cosas grandes que están ahí. Entonces tú lo puedes diagnosticar. En muchos casos, no lo palpando, no lo vas a poder diagnosticar, pero para ello es que te ayuda los exámenes de laboratoriales o de apoyo al diagnóstico, ¿no? Entonces eso te ayuda bastante. Y también en muchos casos no existe un crecimiento del bocio, solamente tiene quizás tenía pérdida de peso, palpitaciones y cosas así, ¿no? Eso es lo que nos interesa y lo que sí o sí deben aprender al menos de esta sesión va a ser el examen físico. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a realizar. ¿Qué es lo primero que tú miras en un paciente? Vas a ver exoftalmos, como habíamos hablado, la protrusión del ojo, como se ve en esta paciente de acá. También las uñas de tipo planar, que van a ser estas uñas. Si ven a sus pacientes familiares o lo que sea y visualizan ese tipo de uñas, tienen que tener en cuenta que podría estar relacionado por un desequilibrio hormonal, específicamente de un exceso de la tiroides, la T3 y la T4. ¿Ya?
Otra cosa que tienen que tener en cuenta va a ser el oftalmo, ¿ya? Esto más que nada relacionado al ojo, porque acá también vamos a ver otro, otro signo muy frecuente. Miren acá, cuando lleven oftalmología se van a dar cuenta que esto puede estar en relación a una irritación conjuntival, ¿no? Una queratosis que está generando que esa parte de mi ojo esté rojo y se esté generando una inflamación y todo ello, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. El mixedema pretibial, de igual manera, la acropaquia tiroidea. El mixedema pretibial va a ser esto específicamente. Mi paciente va a venir con un edema, pero no es un edema como se ve en un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, sino es este tipo de edema que es de la tibia para abajo. Es como clínicamente son causados por un desequilibrio hormonal bastante elevado, o sea, tiroides, hormonas tiroideas muy elevadas, ¿no? Acropaquia tiroidea, temblor o signo de Planner, que en muchos casos los pacientes o los endocrinólogos lo que hacen es ponen una hoja, o sea, dicen a su paciente que pongan así las manos y ponen una hoja y le van haciendo preguntas del examen de la historia clínica. Y cuando miran que está empezando a temblar, eso es lo que se conoce como signo de Planner, o sea, al menos quizás ustedes se pueden realizar, van a poder ver que quizá podrías tener como un temblor en las manos, ¿no? Otra cosa es que al tener todas las hormonas elevadas, específicamente la T3 y la T4, va a haber una taquicardia sinusal. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Eh, Muy bien, este es el bocio. Acá estamos hablando del escleróftalmo. Como les dije, clínicamente nosotros podemos eh, ya relacionar nuestro diagnóstico a un hipertiroidismo, y eso creo que les puse a veces en la pregunta que les di. ¿Cuál es la causa más frecuente? La enfermedad de Gray-Passon. ¿Cómo viene mi paciente? Más o menos así. Y ustedes van a tratar de recordarse una paciente con los ojos súper protruidos, ¿ya? Eh, ¿Qué más? El diagnóstico, recuerden, para que ustedes lo tengan en cuenta, quizá les pregunten, quizá no, pero siempre se va a pedir un perfil tiroideo. Este perfil tiroideo siempre, siempre, escuchen, siempre va a empezar con la TSH. O sea, se va a iniciar de esta manera. El algoritmo diagnóstico de una enfermedad tiroidea va a empezar con la medición de la TSH. Luego de la TSH, tú vas a pasar a medir la T3 y T4 libre. Dependiendo de los valores que estén estos, si están elevados, si están en el límite superior, vamos a hablar de quizás sea un hipertiroidismo, en este caso, hormonas en exceso de Q3 y T4, o un hipotiroidismo, que es lo contrario, unas hormonas bajitas, ¿no? Que una insuficiencia porque mi tiroides no está generando esas hormonas, que lo vamos a ver más adelante. Pero siempre recuerden eso, se empieza con un perfil tiroideo y mides primero la TSH y luego vas T3 y T4. Puedes complementarlo con pruebas dinámicas con radioyodo de 131 y más adelante ya en los siguientes cursos van a poder ver el tratamiento, el seguimiento, cuál es la, el seguimiento más que nada y el tratamiento que se va a dar a estos pacientes, ¿no? Pero ahorita recuerden semiológicamente cómo lo podemos ver, porque si ustedes lo diagnostican de manera temprana, vamos a ayudar bastante a que se pueda dar un diagnóstico temprano y que no se genere complicaciones, ¿ya? Eh, Muy bien. Importante que recuerden que la tirotoxicosis es diferente al hipertiroidismo. Epidemiológicamente así vamos a encontrar a nuestro paciente. Aquí les hablé un poco de la clínica que puede venir mi paciente. Tu paciente va a venir quizá por mucho cansancio. O te vas a decir, doctor, he perdido peso. O al menos ni siquiera vienen por eso, ¿no? Tienen un bolito acá y está diciendo que le dificulta.
el tragar. Entonces, un diagnóstico diferencial importante sería un hipertiroidismo. A veces no crece para afuera el bocio, sino que, o sea, tiene una limitación y crece para adentro, lo que dificulta el hablado en el paciente, ¿no? Y cuando tragas o cuando, bueno, pasa la comida del paciente, lo siente como una dificultad, ¿no? Entonces, si un paciente viene con eh, disfagia, que es la dificultad para dar alimentos, disfagia, podría ser un diagnóstico diferencial de hipertiroidismo, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hablar de un hipotiroidismo. Recuerden que el hipotiroidismo va a ser una disminución de la producción y secreción de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a preguntar. Si yo te doy un diagnóstico, a ver, Esteban, ¿estás? Sí, dime. Ya, ahí está un poco. Quería preguntar específicamente, quizá lo que más nos va a importar es la clínica, pero para que lo tengan en cuenta, si tu paciente viene con o sea, le tomas un perfil tiroideo, no viene con clínica, sin nada de clínica, solamente se toma su perfil tiroideo, sí, porque quiere realizarlo. Y tiene su T3 y T4 libres, aumentadas y su TSH normal. Más o menos de qué crees que podríamos estar hablando. Hipertiroidismo. Ujú. Siempre cuando empiecen el diagnóstico de un tiroideo, y que quizá es lo que más me importaría que lo tengan en cuenta, es eso, gracias. Sí, está bien. Es que eh, la T3 y la T4 te va a dar diagnóstico. Su TSH puede estar normal y eso es lo que nos va a ayudar a determinar que si es terciario, si es subclínico, si es primario. Pero siempre recuerden que una elevación de la T3 y T4 va a ser vamos a definirlo como un hipertiroidismo y de lo contrario que ahorita vamos a hablar como un hipertiroidismo. Y recuerden siempre la clínica porque sí o sí les va a venir la clínica. Si por haber no les ha tomado de examen ya. Las uñas de Plummer a veces son muy preguntados, el mixedema pretibial de igual manera. El temblor o signo de Plummer, recuerden esto, que tu paciente, o sea, recuerden, imagínense en un consultorio que tu paciente está con una hoja encima de las manos y tú le estás haciendo una historia clínica, algo así, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, gracias. Ahora vamos a hablar de un hipotiroidismo. Epidemiológicamente es el más frecuente. Si a ustedes les hacen una pregunta por ahí, si, ¿cuál es el tipo entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, cuál es el más frecuente? Bueno, el hipo es el más frecuente. Ya, porque de cierta manera siempre va a ser mujer. Recuerden que los problemas endocrinológicos en la mayoría de los casos son mujeres de 30 a 50 años, un promedio. Y un hipotiroidismo subclínico va a ser el tipo más frecuente. Está relacionado con enfermedades tiroideas, que creo que les puse en su pregunta de examen, de pretest. Este va a ser el tipo de tiroideo, o sea, de tipo de patología tiroidea que va a estar muy relacionada con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque ya hemos medido o ya hemos realizado una correcta prevención de una de las causas más frecuentes que antiguamente era, ¿no? Que era el déficit de yodo. Ahora la mayoría de sal viene con yodo, ¿no? Entonces, por eso está como que eliminada y ahora la principal causa relacionada va a ser la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de causa primaria, es decir, que afecta a la misma tiroides. Ya, otra otra división, podríamos realizarla según causas centrales o causas periféricas. Centrales en el 1% y el resto es periférica. Entonces, ¿cuál es más frecuente? Periférica. Síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas o específicamente tumores que estén generando esto, quistes o algo que esté anormal ahí, ¿ya? Otra cosa muy importante que recuerden que
a pesar de que mi tiroides, porque cuando hablamos de primario queremos decir el foco del problema, en este caso de la tiroides, también se puede alterar el hipotálamo y la hipófisis, dándome que tumores principalmente. No sé si han escuchado hablar de la bolsa de Racket, que es un rezago anatómico, un rezago embriológico de la hipófisis. Entonces, en muchos casos los niños tienen un tumor en esos lados, ¿no? Y es un tipo más frecuente en endocrinología. Inmunoterapia también con antineoplásicos que puede generar esto, un desequilibrio hormonal, generando una disminución en la producción y de hormonas, producción y secreción de hormonas tiroideas, ¿ya? Clínicamente, ¿cómo voy a tener mi paciente? ¿Qué es lo que más nos importa? Si mi tiroides en el hipertiroidismo, al tener un exceso, generaba un aumento, perdón, una disminución de peso, porque imagínense que todo está aumentado, o sea, el cuerpo está funcionando muy rápido porque tiene muchas hormonas. Acá imagínense lo contrario, como un hipotiroidismo en relación a algo más lento, más suave, como que tu paciente está, cuando uno está deprimido come mucho, ¿no? Entre comillas. Entonces, aumenta de peso tu paciente hipotiroideo, ¿ya? Está cansado, está agotado, como cualquier estudiante de medicina. Piel seca, caída de pelo, uñas frágiles, que se puede relacionar a una menopausia, pero como se dan cuenta, nuestro paciente robot o que vamos a tener siempre va a ser en una edad reproductiva, entonces vamos a como que un diagnóstico diferencial para que lo tengan en cuenta. Las uñas frágiles de igual manera. Acá podemos encontrar la alopecia. En muchos casos mi paciente viene con muy poquito cabello y tiene 30 años. Sospechoso, ¿no? Otra cosa, el edema palpebral, que lo vamos a encontrar acá, que sí me gustaría que lo tomen en cuenta. Debajo del ojo vamos a encontrar ahí que se está generando un edema. Los, la macroglosia, que quizás es una clínica muy característica de estos pacientes, ¿ya? Otra cosa que vamos a encontrar va a ser la caída de pelo de la cola de la ceja, ¿ya? Sedema, creo que se llama. Muy bien, ya. La principal etiología, recuerda en primaria, enfermedad de Hashimoto, porque el déficit de yodo ya se le está combatiendo, específicamente en lugares de altura. Y también un, como que un dato para que no se olviden, que el déficit de yodo ya se está combatiendo y que la principal causa sería enfermedad de Hashimoto, es decir, una enfermedad autoinmune en hipotiroidismo. Es que la sal, que les dije, y otro que mientras más cerca se esté al mar, va a tener menos reperfusión de una deficiencia de yodo por unas algas que van a estar en el mar, que van a ayudar a la producción de yodo, ¿ya? Para que lo tengan ahí en cuenta. El examen físico es muy importante, ya que gracias a ello ustedes pueden ayudarse a descartar otro tipo de patologías y diferenciarlo con otras. En sí, un hipotiroidismo tiene una clínica muy baja y un hipertiroidismo a veces tienes que buscar o rebuscar y preguntarle bien a tu paciente, ¿no? Porque a veces si no le preguntas bien vas a estar un poco perdido en lo que vas a hacer. Entonces, principal que tú le puedes medir va a ser la presión. Normalmente tu paciente va a tener como una presión muy alta. Va a generar amenorrea, a oligomenorrea, que quizás lo contrario, pero sí, porque las hormonas al estar tan bajitas, a veces nuestro sistema hormonal quiere o trata de contrarrestarla, haciendo que quizá otras funciones se disminuyan o otras funciones se aumenten, ¿no? Generando que galactorrea de igual manera. Paciente con, ¿qué significa galactorrea? Es la secreción de leche a una paciente mujer que, o varón quizá, ¿no? No, bueno, no, perdón, mujer. Las varones no tienen las secreciones para que puedan generar eso.
Ya, galactorrea en una mujer. eh, ¿Qué quiere decir leche que sale por los senos, ¿no? Entonces, disfunción sexual por parte de varones también podríamos encontrar. La disminución del vello, que es muy importante. Recuerden la cola acá de la ceja y la macroglosia, su lengua muy grande. O sea, saca la lengua, le vas a decir, Por favor, ¿puedes sacar la lengua?" Y al momento de sacar la lengua vas a ver que está súper crecida de tamaño. Aumento de peso, bocio, quizás es lo principal que deberían recordar. Un aumento de peso, porque todo está trabajando más lento. Entonces, al trabajar más lento, la pérdida de grasa o el metabolismo va a ser más lento. Por lo tanto, va mi paciente a aumentar de peso. Quizás no está comiendo de más o de menos, pero está aumentando de peso. Oye, el bocio, sensación del frío, piel se reseca, estreñimiento en muchos casos en el paciente. La ganancia de peso y estreñimiento, acá es como su clínica, más o menos lo que estábamos hablando, pero en imágenes para que no se olvide. Acá les saqué esto de su libro de semiología para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los síntomas, los signos. Recuerden que la astenia, cansancio fácil, va a estar en relación a fases abotagadas. Mi paciente va a tener como que esta cara, ¿ya? Algo así. Calambres, parestesias, que va a estar con relación a palidez y palmas amarillas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dolores musculares, en este caso también caída del cabello, disfunción sexual y eréctil, y otro que vendría a estar en relación a los signos. Recuerden que los síntomas son lo que es lo subjetivo que dice mi paciente y los signos son los objetivos que yo miro o que yo puedo tocar. ¿Ya? La depilación de cola de ceja, reflejos lentos, macroglosia y voz ronca. Acá les traje una tabla como para que lo tengan en cuenta. Sé que quizás semiológicamente es lo que más nos importa, pero para que lo tengan en cuenta, el diagnóstico siempre vamos a empezar con la medición de la TSH. Acá los valores mínimos o máximos que puede variar de laboratorio a laboratorio, pero con tal de que ustedes recuerden que más de 4 o más de 4,5 no debe estar la TSH para que podrían pensar que la causa puede ser secundaria o subclínica. La T3 y la T4, que normalmente se va a medir siempre la libre, porque la total no la podemos obtener fácilmente, por así decirlo. La T4 libre es lo que encontramos en nuestro sistema sanguíneo y es lo que se mide en realidad, que va a ser máximo hasta 7 y en T4 25, ¿no? Recuerden la caracterización de milismol y unidades internacionales por litro, ¿ya? Pero en conclusión, lo que quiero decir es que T3 y T4 bajos, hipotiroidismo. T3, T4 altos, hipertiroidismo. Nada más. A veces la TSH les puede ayudar a diferenciar el tipo, pero eso ya lo van a ver más adelante. Esto les traje como para que si por ahora tienen curiosidades sobre el diagnóstico, cómo se da, si hablábamos de un eutiroideo, hipotiroidismo subclínico primario o secundario, terciario, como también conocen. Recuerden que el diagnóstico siempre va a ser clínico y laboratorial. Quizá medir a través de una radiación en la captación de yodo podría ser otra forma de apoyo al diagnóstico. Pero el paciente, en este caso, que no recibe hormonas tiroideas y el paciente que recibe hormonas tiroideas, ¿qué pasa? Normalmente el tratamiento va a ser de 3 a 6 semanas y se va retirando de manera lenta, dependiendo de la concentración de TSH y T4 que pueda tener. Si la TSH es normal y la T4 libre, libre, normal, está normal, hablamos de un eutiroidismo. ¿Por qué dices eutiroidismo? ¿Qué quiere decir eso? Normal, ¿verdad? Quiere decir que todo está bien, está normal, como deberíamos estar, todo está en su rango bien, normal, donde debe estar. O sea, todos nosotros somos eutiroideos, por así decirlo. Hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, la TSH levemente elevada, vamos a hablar vamos a pensar de que va a ser un hipotiroidismo subclínico. A veces la T4 libre no está tan normal, por así decirlo, pero está en un rango inferior
Y cuando está en un rango inferior o en el límite del valor mínimo, por ejemplo, en el límite del valor mínimo de acá o de agua, se está en 9, entonces está en el límite inferior. Vamos a pensar de que es un hipotiroidismo. Y si mi TSH, que es como la escalerita que les dije que deberían recordarlo, secundario, está alterado, va a generar mayor TSH. ¿Por qué? Porque mi tiroides no está generando la suficiente hormona tiroidea que necesita. ¿Ya? Pero si hablamos de una TSH alta o una T4 libre baja, acá estamos hablando de un hipotiroidismo primario. ¿Qué quiere decir primario? Que la causa está en mi tiroides, como ya les vengo repitiendo varias veces. Entonces, al tener la causa en la misma tiroides, vamos a pensar de que esto va a ser por un T4 bajo. Y en respuesta a que mi tiroides está segregando pocas hormonas o bajas hormonas, por consecuencia, mi TSH, ¿qué hace? Se eleva, ¿verdad? Va a tratar de regularlo. ¿Por qué? Porque como les había dicho, todo es como una escalerita. Va yendo de abajo arriba, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque son hormonas que van a segregar en la siguiente y de la siguiente hace que se segreguen las otras hormonas por consecuencia. Entonces mi cerebro dice, si mi tiroides no está generando la hormona suficiente, lo que yo voy a hacer es que mi hipófisis genere más TSH. Entonces, al segregar más TSH, es por eso que encontramos la TSH alta y la T4 baja, porque mi tiroides no está funcionando. Entonces, esto sería un hipotiroidismo primario. Y es lo mismo que pasa en un hipertiroidismo, pero cambiando los valores de T4. Es decir, la T4 está aumentada. En este caso hablamos de un hipotiroidismo bajo porque la T3, T4 están bajas, ¿ok? Y cuando hablamos de un hipotiroidismo terciario, secundario, es cuando ya el problema no está en la tiroides, sino está, por ejemplo, acá en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿ya? Eso para que lo tengan ahí en cuenta para que lo repasen. Esto es el, muy bien. ¿Tienes alguna duda? No, hasta ahí va bien. Mm, ya, entonces la sesión de hoy era esa. Te paso el post-test, lo resuelves y luego lo resolvemos en conjunto para que puedas ver quizá algunas cosas más que debemos reforzarlo, ¿ya? Ok. Ya, te mandé el post-test para que lo puedas resolver. Ay, 6 minutos para que lo resuelvas y de ahí ya vamos a resolver y también quizá unas preguntas más.
Ya la acabé ya. Ya, gracias. Ya, muy bien. Gracias, Néstor. Ya, forma parte del examen físico del hipertiroidismo. Eso, bueno, siempre debes recordar que el exoftalmo, uñas de Plummer, acropaquia tiroidea y el temblor es muy característico de un hipertiroidismo. Es decir, todo está aumentado, las hormonas están alteradas, por lo tanto, está todo de más. O sea, hay palpitaciones. Mi paciente va a venir que quizá con una disminución de peso que quizá ahí no está, es decir, está bajando de peso porque el metabolismo está mayor. Recuerda que las hormonas tiroideas o las hormonas o endocrinológicamente va a generar un buen funcionamiento metabólico. Entonces, eso es para que lo tengas en cuenta. Forma parte del examen del hipotiroidismo. Ni el exoftalmo, ni las uñas de Plumbar, ni la acropaquia tiroidea, ni el temblor generan o forman parte de la clínica o del examen físico de un hipotiroidismo. Cuando hablábamos de un hipotiroidismo, siempre debemos recordar esta imagen que estábamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, un hipotiroidismo, vamos a tener cansancio, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, subir de peso, dolor muscular y de articulaciones, interrupción del sueño y también uñas que están quebradizas, ¿no? Todo está lentito, por así decirlo. Mi sistema metabólico funciona lento, todo funciona lento, entonces, por consecuencia, hace que aumente mi paciente de peso. A lo contrario de un hipertiroidismo. Siempre que te quieras aprender una enfermedad y hay así como que dos, trata de aprenderte bien una y por consecuencia lo otro se te va a hacer más fácil porque va a ser todo lo contrario. Y es lo mismo que en un hipotiroidismo y un hipertiroidismo. Muy bien. Ahora, la segunda, la enfermedad de Graves-Basedow es causa de un hipertiroidismo. Es la principal causa que hemos visto y que es muy importante para que lo recuerden. También recuerda que la tirotoxicosis con un hipertiroidismo son cosas diferentes y en algunos casos lo usan igual, pero ya tú sabes que son cosas diferentes. Epidemiológicamente es una patología tiroidea que está muy relacionada con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, un hipotiroidismo. Recuerda acá la enfermedad de Hashimoto porque esta enfermedad de Hashimoto es muy frecuente en nuestro país y en países del primer mundo también porque ya no existe una deficiencia de yodo como tal. Acá en nuestro país podrías encontrar algunos pacientes que existan deficiencia de yodo específicamente en pacientes que viven en altura. ¿Por qué? Porque consumen un tipo de sal diferente a la que quizá nosotros conocemos como sal de mesa, ¿ya? Pero es muy reducido ahora, ¿ya? Una mujer de 30 años con aumento de peso, cansancio, agotamiento, piel seca, uñas frágiles. Al examen clínico o físico se evidencia una disminución del vello, macroglosia y clínicamente se sospecharía de un hipotiroidismo. Recuerda, siempre al estar todo bajito se va a perder mi vello, se va a generar un aumento de la lengua. Al momento de sacar la lengua, tu paciente no va a sacar como algo delgadito que normalmente vas a conocer, sino va a estar súper grande. Vamos a tener una macroglosia en el grosor, en el diámetro de la lengua, ¿no? Muy bien. Eso es lo que teníamos para esta sesión. Si por ahí tienes alguna duda o algo, lo podríamos resolver. Si no, me esperas un ratito para ver para banquear un rato, si gustas. Si no, no. A Mm, ver, un poco de banco estaría bien. ya, voy a buscar banquito.
Ah, banco. Mm, preguntas tipo enanya. Ah, aquí estás. Ocho. ¿Estás presentando? No, no, recién voy a presentar. Ay, ok, ok. Pero gracias por avisar. Mm, aquí está. Bueno, no sé si habrás visto hipocalcemia con mis otras compañeras, con las otras asesoras. Pero bueno, acá cuando Sí. hablamos ahí. Ajá, Claro. ajá. Chusok y Chusok, Y tú ¿no? Acá no- ajá, recuerda, to stock acá y hacen como que, bueno, de lado, ¿no? ¿Qué haces? Yo puedo hacerlo por ese lado, pero bueno, le haces así y su paciente va a girar. Es un signo neurológico. Y Trousseau, al momento de hacer la presión con el esfingomanómetro, va a generar como una contracción y vas a ver en la mano del paciente. Muy bien, está bien. Ya. Ah, este es un problema ya con un hipertiroidismo como tal, pero cuando te das cuenta mucho más, acá estaría como un hiperparatiroidismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido tratada con esto, radioterapia y todo. En muchos casos, pacientes que han sido tratados por hipertiroidismo generan un paratiroidismo secundario y el tratamiento es mucho más que frecuente dar tipo de calcio para que no genere eso. Y aparte, después de retirar la tiroides, que en muchos casos es lo que se realiza, se da un tratamiento de mantenimiento o el hiperparatiroidismo o el hipoparatiroidismo se pasa por sí solo, es como que una parte normal, por así decirlo, del tratamiento, ¿no? Esto es suprarrenal. Ah, bueno, la única pregunta que había es esta, creo. Bueno, pero acá podríamos ahondar en este. Mujer de 28 años acude a consulta externa por cefalea, galactorrea y amenorrea. Hablábamos de cefalea y galactorrea ¿te acuerdas de qué, más o menos? Pues estaba acá. Era hipo, ¿no? Ajá. Lo último que hablábamos siempre es hipo. Acá ve. Amenorrea, galactorrea. Sí, 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 sí. Entonces, ¿esto te podría hacer sospechar de un hipotiroidismo? Sí, pero tienes que leer siempre todo. Antecedentes sin importancia, entonces, bueno, examen físico se confirma presencia de galactorrea bilateral, laboratorio de prolactina. Si no te da un perfil tiroideo, en muchos casos, no solo el diagnóstico clínico te ayuda te ayuda a determinar el diagnóstico. Tienes que tener tu perfil tiroideo, al menos en los exámenes, para que tú
tengas en cuenta de que esa es la respuesta. Porque un hipotiroidismo, un ovario poliquístico y un prolactinoma podría generar una galactorrea y una menorrea. Aparte que la cefalea no es muy frecuente un hipotiroidismo, por ahí lo podrías descartar, pero acá te sale con examen en laboratorio solamente de prolactina. Entonces, si solo te da prolactina, acá la prolactina está súper elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tiene 28 años, no tiene antecedentes previos, aparte del dolor de cabeza y que ya no tiene la regla, es la amenorrea. Acá te hablan de un embarazo, ¿ya? Pero al menos conocer la clínica te ayuda a pensar un poco más de posibles diagnósticos diferenciales y por eso quería que lo veamos. Acá, mira, mujer de 48 años. Si te das cuenta, siempre va a venir con mujer de 48 años porque problemas endocrinológicos siempre va a ser mujer, mujer, mujer. Eh, bueno, pero siempre va a ser mujer. En endocrinología. Presenta, mira, astenia y aumento de peso. ¿Qué te haría pensar eso? Hipo. Claro, porque habíamos dicho que nuestras hormonas están lentas, por lo tanto no está generándose un metabolismo rápido, al contrario, está lento, está aumentando de peso mi paciente y está súper cansada. Entonces, por eso podríamos pensar un hipotiroidismo, pero tenemos que leer todo, ¿no? Glicemia, 38 años, 32 años. No dio lactar a su hijo. Este dato es muy importante, ya bueno, semiológicamente no, pero endocrinológico sí. No dio lactar a su hijo. Ahí, a pesar de que, no sé si acá las respuestas son estas, pero yo pensaría en un síndrome de un Hija. macroadenoma hipofisario de Sheehan. Ajá. Existe, espera, síndrome, ¿cuál sería? Síndrome o Yo creo, macroadenoma. yo creo que sería esto, la de Sheehan. Pero creo que las claves así, del Sí, hipotiroidismo. porque para que sea Sheehan deberían indicar que hubo una gran pérdida de sangre en el parto, ¿no? O también posparto, Ujú. también podría ser. Pero como no lo indica, pues, y hacer síndrome tiene que tener esa característica, ¿no? También debe, como nos da acá, no dio de lactar a su hijo, Eso es también entonces por la quizá. necrosis de la hipófisis. Ujú. Puede Mm, ser un macroadenoma, un adenoma hipoficiario que está generando todo esto, pero un macroadenoma hipoficiario debe tener mucho más clínicas, aparte de un perfil tiroideo o clínica netamente tiroidea o clínica así como que relacionada a la prolactina como tal, tiene que tener más para hablar de un macroadenoma. Entonces, no, síndrome de Chico creo que también estás viendo un prolactinoma, ¿no? La enfermedad de Addison no se relaciona a un problema en la suprarrenal y no nos da como clínica específica de Addison, ¿no? Ahí no sé si habrás visto o recuerdas la hiperpigmentación en las manos y todo ello. Entonces eso para que ahí lo tengas en cuenta. Acá creo que más se relaciona a un hipotiroidismo, pero bueno. Mm, Está bien. Pa. Acá, esto creo que es fácil. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no corresponde a una acromegalia? Cuando te hablan de acromegalia, siempre vas a hablar de la hormona GnRH, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento. Macroglosia sí va a haber, al igual que hay en un hipotiroidismo. Un aumento de volumen de manos también hay. Un prognatismo, a veces hay. Prognatismo quiere decir que la mandíbula se va para adelante. Crecimiento de la longitud de los pies también. Un hipertelorismo. Uy, telorismo, un hipertelorismo. Yo creo que esta no es, pero bueno, eso.
Ya. No, si quieres te paso después el banquito. Ya, Ya. estaría bien, muy bien. Gracias. Ya. ¿Tienes alguna duda de la sesión o algo? No, hasta ahí estaría bien. Ya. Recuerda que todos los PDFs que les mando están acá en esta parte. Voy a compartir. O sea, acá en lo que les están agregadas en el equipo de APP Medicina, van a poder ver que cada sesión tiene en archivos, tiene los archivos que hemos usado para la sesión y algunos textos que les pueda ayudar a bastante. Y también acá, igual, en esta sesión ya subí la sesión de ahora de hipertiroidismo para que lo puedas ahí rellenar. Y también en la sesión 8 de igual manera, lo que hablábamos del examen de abdomen, que quizá ya pasaron. Y esto que es renal, que quizá creo que recién van a tomar el examen, no sé si ya tomaron. Ya, gracias. Ya, gracias, cuídate, esta es una decisión.